Hola perras, hoy día vengo a joder algunas P3RR unatas de M13RGA. El primero es Dante de Godfall, que para empezar, esta perrita dice las cosas sin pruebas, ya que cuando le dijo a Superman que supuestamente él era una per 4 multicuentera y decía que tenía pruebas, cuando en ningún momento mostró alguna prueba al respecto de que supuestamente sea eso, y no me vengas con la típica excusa pitera de esos idiotas, que dicen ese típico pretexto de supuestamente sea en Byte, cuando claramente no quitaría el hecho que no diste prueba al respecto de lo antes ya dicho. Otro ejemplo de que es una falacia de Bergulliam es cuando lo acusas de que se hace pasar por mujer cuando ni siquiera pruebas tienes al respecto. Maldita per 4 que afirma mierdas porque sí. Otra vez cometes el mismo error en decir que Superman tenga ciertos experimentos, al menos da razones por las cuales él tenga que ser esa multicuenta pedorra. Ya que de lo contrario, solo estarías tirando argumentos sacados de tu culcero sin razón alguna, quitándole relevancia a tus argumentos fails hacia él, ya que nunca mostraste pruebas, haciéndolo fail, ya que no tienes alguna prueba que lo que dices sea cierto, eres literalmente un payaso. Imagínate catalogar como virgen a alguien por simplemente un avatar de mierda. Además, esa mierda que dices en el video es tan superficial que no afecta en nada sobre esos avatares, simplemente es una pendejada irrelevante que no afecta en nada, y mi gracia tenía en mencionarlo, ya que de por sí no afectaría nada en él, simplemente te fijaste en una idiotez como lo es el avatar, habiendo algo mucho más relevante como por ejemplo, hablar justificadamente sobre los argumentos como son. Y eso, para terminar con este tipo, es literalmente un usuario que carece de argumentos, ya que en la gran mayoría de cosas que él llega a mencionar nunca las justifica, como lo es cuando él le dice a Travis Scott que no sabe argumentar, cuando en ningún momento logró llegar a decir tan solo una razón del por qué Scott no sepa argumentar, así que no te vengas a darte del pesudo intelectual, cuando literalmente tú estás en las mismas. Nunca fuiste capaz de argumentar nada bien, como lo son tus acusaciones de mierda, más que trates de evadir esto con que según tú lo haces en Byte, cuando literalmente sea Byte o no. De todas formas sería una falacia, ya que afirmaste eso sin razón como lo es de acusarlo de multicuentero, y además, tú decías que tenías pruebas de lo que habías dicho, demostrando que esa parte lo estabas diciendo en serio, así que no tienes forma de negarme esta cruda verdad, la cual es que dices las cosas por decir, ya que la gran parte de ese vídeo dices las cosas porque tú lo piensas, dándonos a entender que usaste una falacia de Bergulliam en ese video, ya que ni te inmutaste en decir alguna razón o ni siquiera mostrar una disque prueba de lo que dices, y luego le andabas diciendo pseudo intelectual cuando tú también eres uno. Quieres aparentar ser alguien intelectual cuando ni te sale perrita SJS, además que viendo tu video y con las presas que te has metido, sinceramente no te ves que valgas mucho la pena, ya que como tú mismo lo dices estás controls según tú, solo haciéndote un serious business, para simplemente llamar la atención. Ahora voy a joder a Redacter, que para empezar, este idiota se queja de los que hacen relleno, como por ejemplo los que usan risas o insultos, cuando literalmente este se la pasó haciendo risas forzadas después de decir cierta cosa, así que no le veo relevante quejarte de algo que literalmente estás haciendo en ese videito de mierda, y no quiero que me vengas con esa típica excusa que digas que él hace más relleno que tú en el video, cuando literalmente eso da lo mismo, ya que de todas formas no quita el hecho que estás haciendo relleno en el video, haciéndote un contradictor, ya que es la mayor pendejada quejarte de algo que literalmente estás haciendo en el video, y tampoco quiero que me vengas a decir otro pretexto que me dijiste cuando yo te dejé un comentario en tu video, que supuestamente él lo hizo, tú también lo vas a tener que hacer. Eso solo demuestra tu poco control por ti mismo en hacer las cosas, no porque el otro haga relleno tú también vas a tener que hacer lo mismo. Eso simplemente es una pendejada la cual me respondiste en los comentarios cuando te dije eso, simplemente me podías dar la razón en los comentarios, pero lo único que hiciste fue llegar a decir que porque el otro hace tú también lo haces, también decías que eso lo hace repetitivo. ¿Hablas en serio? Eso literalmente te está haciendo un contradictor, ya que lo catalogas como repetitivo, cuando literalmente tú también eres repetitivo, ya que cada argumento que decías luego lo terminabas con risas sin sentido, haciendo que tu video sea repetitivo, ya que cierta risa o expresión excesiva en un video ya lo hace repetitivo. Al menos ríete de otra manera o simplemente no te rías tanto, ya que literalmente estás siendo repetitivo en tu video, como mismo le dices al otro que es repetitivo cuando igual tú lo eres. Y ojo, no digo que no puedas reírte en ciertas ocasiones, pero también tienes que ser más tranquilo en el tema de las risas que no tengan sentido en esa situación, ya que sinceramente se nota algo incómodo al escuchar tus argumentos. Ahora pasaré con otro punto y luego iré a las pruebas de lo que me refiero. Este tipo es un evasor, ya que cuando yo le dije que él se contradijo quejándose de lo que él mismo hacía en sus vídeos, él en vez de responder lo que le dije, él me respondió con algo muy estúpido, el cual es preguntándome quién soy, cuando literalmente
literalmente eso no tenía nada que ver con lo que yo le estaba diciendo, o también podría ser cuando él me dijo don nadie barra que nadie me conocía, cuando eso no contestaba mi comentario, luego él se puso a responder y decir que supuestamente yo decía eso sin saber nada al respecto, y que era un desinformado, cuando literalmente me había visto los dos vídeos para llegar a decir eso, por lo cual eso solo lo decía él para disque salvarse cuando no se salió con la suya, ya que literalmente luego él terminó admitiendo que él se equivocó, demostrando que él solo me estaba evadiendo todo para disque tener la razón, así que por eso se me hacía idiota que te pongas a discutir conmigo sin admitir algo que luego terminas admitiendo, tanto te costaba decir que te equivocaste en ese instante antes de hacerme esas preguntas innecesarias. Ahora voy a mostrarle lo que antes dije, las pruebas, para justificar todo lo antes dicho, y no tengas como negarlo. Dice que no me conoce, pero que no importa con tal de que goce. Baby, ¿pa' qué enamorarme de ti? Tú no eres Angelina ni yo soy Brad Pitt. Es que cuando camina combina la cartera Louis con su ojo. JSKDJD, si empezaste muy mal Alex, no sabes ni lo que dices para nada, me refutaste mi video ultra win JSJDJD, tanto fue win mi video que te tardé un mes para responderme, relleno dices Alex, relleno es que solo diga risas, insultos o algo así, cosa que jamás hice porque en ningún momento te evadí alguna parte de tu video SJ. En conclusión, eres un usuario definitivamente nefasto, ya que careces de argumentos cuando definitivamente te dicen las verdades, o sea que en vez de responder lo que te dicen o simplemente admitirlo en ese entonces, solamente te la pasas negando todo tipo de cosas que te llegan a decir, ya que como mismo mostré en ese entonces que tú me evadiste con esas respuestas estúpidas como preguntándome quién era y eso, sin llegar a responder lo que yo te estaba aclarando que hiciste mal, y sí, entiendo que lo hayas admitido pero no quita el hecho que te costó aceptarlo, o también que es alguien que se queja de sus mismos errores como cuando él se queja de los que rellenan y los repetitivos, cuando él prácticamente hace lo mismo, y eso sería todo contra este tipo. Ahora voy a joder a la perra de Argmate, se la ultra destruyen. Para empezar, esta perra siempre se la pasa haciendo relleno con sus fetiches y sus deseos raros que tiene con los demás, y también esta perra se la pasa afirmando cosas porque sí, o sea él se considera domador de cierto usuario cuando sinceramente ni la crítica de empezado a hacer y ya tiene sus pensamientos de taradito que se cree el mejor de la comunidad, cuando literalmente sus vídeos siempre van con relleno innecesario, como lo son esas cosas insolente al tema, o sea, cuando dices que él destruye tal deseo que te apetece a ti, ya que como tú eres tan homosexual, siempre se te viene la palabra favorita que tienes, que se te hace imposible pensar bien en lo que tienes que decir, así que mejor en vez de que te pongas a hacer relleno, y andar creyéndote solo por ese videito de mierda más rellenado que tu ano, mejor ponte a pelear con gente que valga la pena, la cual soy yo, ya que literalmente me puse a revisar la gran parte de tus vídeos, y los usuarios con quienes te has peleado la gran parte son presas fáciles, ya que se ven que ni siquiera saben argumentar, porque por ejemplo el único relevante con quien estás peleando en ese video que dura 23 minutos es con Trunks, pero los demás no valen la pena, literalmente ni eran para que les hagas vídeos, ya que son puros don nadies que se la pasan haciendo vídeos de vida reales. Imagínate perder tu tiempo con esos irrelevantes, y luego te haces llamar el que sabe argumentar y que los domas con facilidad, cuando de por sí todo eso son unos descerebrados que ni la palabra argumento han de saber, das lástima. Imagínate sentirte más relevante con ese don nadie, jajajja, no más penoso puede ser, es claro que cualquiera es mejor que ese irrelevante que usas como saco de boxeo, ya que conmigo no será lo mismo, además tú nunca argumentas bien tus cosas, ya que le dices a Flame que debe de aprender a argumentar, demostrando que esa presa es más que regalada, así, lo que estaba diciendo es que en ningún momento dices el por qué él no sabe argumentar, y sí, si le dices que debe aprender a argumentar, prácticamente le estás diciendo que no sabe argumentar, al menos hubieras dicho razones o dar ejemplo para dejarlo en concreto tu afirmación, pero como tú eres un sumisa que simplemente se basa en las cosas porque tú las crees así, nunca vas a lo esencial y te quedas con las cosas así como literales sin ni una fundamentación del por qué piensas eso, y voy a aclarar algo para que no pienses que supuestamente yo dije don nadie a eso sin ninguna razón, yo digo que son unos don nadies ya que literalmente se la pasan haciendo vídeos vida reales, y tipo de críticas trolas con argumentos en joda, haciéndolos irrelevantes para una discusión siendo así un don nadie, ya que no son capaces de hacer argumentos en serios en sus vídeos, tanto te costaba decir eso a estos don nadies, como para complementar el por qué decías eso, al siguiente usuario que tú le dijiste que no sabe domar tan solo por la duración de un vídeo, eso no tiene sentido, es irrelevante, la duración de un vídeo no dice si los argumentos sean buenos o malos, ya que es mejor calidad que cantidad, ya que uno puede hacer vídeos con menor cantidad y de igual forma pueden ser
bueno, y en este caso cometes el mismo error, nunca fundamentaste el por qué su domada sea floja, solo lo dijiste porque sí. Si tan solo hubieras mostrado un ejemplo de su domada, tal vez hubiera estado mejor, ya que de por sí, simplemente te la pasaste diciendo boberías con tus fantasías homosexuales, nunca fuiste al grano, solo te la pasaste afirmando las cosas porque sí, así que no veo con qué cara tengas el valor de decirle a esos que no saben argumentar, cuando literalmente tú te la pasaste rellenando con cosas innecesarias al caso, y nunca decías el por qué ellos no sabían argumentar. En fin, ya terminé de joder a este tipo. Ahora voy a joder a Kratos, que para empezar, esta sumiza nunca fundamenta sus argumentos. Con esto me refiero a que cuando acuso a Spinners nunca dijo el por qué él no sabía argumentar, demostrando que eres una per 4 que dices las cosas porque sí, ya que en ningún momento dijiste el por qué, simplemente te la pasaste haciéndote el pendejo diciendo que eres mejor que él y que él no tiene nivel, pero en ningún momento fundamentaste lo que dijiste, ya que no sirve decirlo así porque sí, ya que eso sería una falacia de Bergulliam, ya que solo lo afirmaste sin ningún sustento alguno del por qué crees eso. Además, tú te has de llamar que eres mejor que Spinners, cuando literalmente te la pasaste afirmando las cosas porque sí. Ejemplo es cuando le dices que no sabe argumentar, tampoco creo que deba ser el más indicado en catalogar que él no tenga nivel en argumentar, cuando literalmente tú ni fundamentar el por qué dices que Spinners no sepa argumentar, ni eso puedes hacer bien. Ahora tengo dos cosas más que complementar para decirte que tú no sabes fundamentar y que dices las cosas porque sí. La primera es que le dices que es una presa fácil de domar. Si fuese así, porque en ningún momento pudiste dar una razón del por qué él no sepa argumentar, pero no, solo te limitaste a quejarte de sus argumentos por llevar ciertos insultos, cuando literalmente tú estás haciendo lo mismo. No más pendejo puedes ser, literalmente te estás quejando de la misma mierda que llegas a hacer. Para variar, eres aburrido, repites los mismos insultos mierderos. Lo otro es que le dices decepcionante en que, si ni siquiera te explicas bien cuando estás argumentando, ese es el factor que te falta realizar en tus argumentos, ya que sinceramente no especificaste bien en qué ámbito sea decepcionante. Por eso mismo te digo que no sabes fundamentar, ya que en estos dos casos cometiste lo mismo, lo afirmaste solo porque tú lo crees así. Acusas a Spinners de que supuestamente te va a domar con falacias, cuando literalmente el que está diciendo falacias eres tú, ya que las cosas ni fundamentadas están, así que como no están fundamentadas, lo hacen falacias, ya que las falacias son mentiras que ni siquiera llegan a ser fundamentadas, como lo mismo que estás haciendo tú en este video, solo tiras argumentos porque sí, haciendo que tus mierdas sean argumentos inválidos, lo cual son falacias tuyas. Además que dices que él deba mejorar a varios ámbitos, pero en ningún momento mencionas los hechos que él deba mejorar en ese instante, así que eso simplemente te hace ver nuevamente eres alguien que habla sin aclarar los hechos que mencionas. Tú debes mejorar mucho en argumentar, ya que literalmente careces mucho de respaldos que dices. Con esto me refiero a que dices que cierta cosa va a hacer falacia, o que el otro no sepa argumentar sin ninguna razón al respecto cuando quieras llegar a cabo eso. Además, si hubieras fundamentado de buena manera no te hubieras puesto a tirar insultos a lo tonto. Ahora voy a dar pruebas de que este idiota no da fundamentos al respecto y dice todo porque sí, y con eso terminaría con este gay. Así que TSR4 que abierto eso y ni siquiera tienes nivel de argumentación, sabiendo que no sabes argumentar, o el 4 ni TSR4 sos insalible como JCR 3D0R, ya que no sabes ni siquiera argumentar y te crees uno de los mejores JCR 3D0R, sabiendo que ni siquiera tienes argumentos y no sabes argumentar. Yo soy mejor que tú en todo sentido y aspecto JCR 3D0R, sabiendo que ni siquiera sabes argumentar. En cambio yo sí, ya que yo soy un verdadero JCR 3D0R, y TSR ya que TSR4 sos una madura en las N4L4S, ven tú a que ahora que ando y PTSN TSR4L0 es aquí 4 de sus 4 que tienes TSR4, sos una TSR4 bien decepcionante o anda por tofos. Sabiendo que tú solo eres una RB4 donayendo fácil con 4R, sabiendo que vos sos una bandora H, bien decepcionantes que sos TSR4 y TSR4 y TSR4 por 4 por 1 J4 para el 4 de sus 4 más por tofos, llamas sos una K4G4 de 4 sumis H, seguro luego de esta tremenda guión 4 de puras PTSN de J4 de 4S y insult 0 S bien K4G4 de 0S que te sacarás de tus N4 y G4S sumis H. Sos una TSR4 bandora HJS, tus N4 y G4S tienen que saber que no pueden hacer más fan tempureos AP una J4 ahora de tu 4 de sumis 4S, sabiendo de que tú sos una sumisable baronga por las N4 y G4S llamas TSR4 y TSR4 y TSR4 baronga sos una TSR4 bien lamentable debido a que todos tus argumentos solo son PTSN de 3J4 de 4S dichas a los PTSN de 3J0, sos bien PTSN de 3J4 creyendo que esos son argumentos vaya PTSR4 más PTSN de 3J4 de TSR4S4 de 4 se llama sos bien decepcionante por la puti 4 que eres tú, la onda del todo llama alguna creando PTSN TSR4 de 0 ahora mismo que tienes que mejorar en cada aspecto J0 de 3D0 de una y 4 la onda del todo ya hay PTSN TSR4 de 0 TSN4 y G4S puti 0 y G4S sabiendo de que vos sos una TSR4 como J0 de 3D0 ya que no sabes argumentar además no sabes J0 de TSR por eso es que sos una TSR4 PTSR4 donde hay de que ronda del todo no creas que con tus insultos 0 S bien K4 G4 de 0S puedas detenerme ya que a nadie me tiene TSR4 es el bajón de y como tú no es la excepción
jajaja. Acuérdate que soy superior a ti, ya que yo soy un J0D3D0R viendo o bien cambio tú. Eres una P3RR4Z0RR4 Puri4 Don Mountain fácil de humillar para Foche, ya que sos una Mi3RD4 que no sirve para nada, no por nada todos te humillan con facilidad y tú crees humillar con esas P3ND3J4D4S que dices tú, pero ni siquiera humillas a Naiden debido a que no sabes argumentar. Shamache ja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 . Se llama yo ahora mismo que ando P3N3TR4ND0, así que no vengas a negar con que no te ando P3N3TR4 en tu saibuendo de que si te ando P3N3TR4ND0 esas N4LG4S tomado botonga.